Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Y en este momento vamos a ver qué mensajito nos puede estar mandando a nosotros nuestro ser interno. Mira, son mensajes de verdad, de amor y desamor. Y son mensajes que hay que, digamos, hablarlos, conversarlos, escuchar opiniones, dar a veces un porqué de lo que está sucediendo. Y muchísimas veces uno le echa toda la culpa a la otra persona, pero a veces también nosotros tenemos un poquito de culpa, ¿sabes? De alguna manera u otra. La moneda es de dos caras, no de una sola. Vamos a ver entonces acá qué mensajito puede estar mandándonos nuestro ser interno y luego entonces vamos a sacar unas cartas para ver cuál será el consejo o la advertencia que nos puede estar dando nuestro querido tarot. ¿Ok? Vamos a ver esta. Dice, mira esto. ¿Qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó? Esto es, te lo voy a decir, fatal. Esto es terrible. Tú sabes cosa dolorosa. Y te lo digo porque aquí a mi buró o a mi atelier han venido muchísimas personas pidiéndome un consejo. O mejor dicho, que le lea las cartas. Porque de consejos yo no puedo estar dando consejos. Yo no soy quien para estar dando consejos. Simplemente doy como quien dice mi punto de vista. Pero sí que te voy a decir una cosa, aquí hay mucha gente que me ha pedido, me ha preguntado que qué pueden hacer ahora que perdieron a esa persona que se fue. Generalmente son los ex los que vienen, déjame decirte. Generalmente son los ex que aparecen. No tanto, digamos, la persona que se queda, sino muchísimas veces es el ex que necesita que le ayude a ver qué se puede hacer para recuperar nuevamente a esa persona que se fue. Ahora yo te digo una cosa, por eso es que mucha gente me dice que yo defiendo a los ex. Yo no es que los defienda, sino que yo le estoy buscando siempre el porqué de las cosas. Eso es todo. Ahora mira, volvamos a repetir nuevamente esto para irlo entendiendo. ¿Qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó? ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimas veces hay alguien que amó, pero con el alma, con el corazón, era capaz de dar la vida por esa persona. Y esa persona lo sabía, que tenía a alguien a su lado, tenía a alguien allí, como quien dice, en la esquina o en el rincón. Y esa persona le esperaba siempre con los brazos abiertos, sin hacerle preguntas, sin preguntar nada, simplemente sumiso o sumisa, esperando a esa persona. Y esa persona jugó con esa persona como le dio la gana, jugó como quiso. Y algún día, un buen día, se fue con alguien que le interesó más, ¿verdad que sí? Se fue con alguien que de verdad le levantaba el ánimo o le despertaba otros sentimientos más fuertes, y esa persona sumisa que estaba allí nada más esperando a que esa persona hablara para complacerle, quedó a un lado. ¿Verdad que sí? No había interés, ya no tenía interés, ya me parecía que era tan fácil, siempre lo mismo. Yo hago A y yo estoy seguro que me va a dar A. Entonces no me voy a forzar mucho. Y agarra y se va. Perfecto. Esa persona al cabo de un tiempo quiere volver, eso es seguro, mis amigos, mis amigas, quiere volver porque sabe que ahí hay el confort, que ahí tiene su colchón de confort. El colchón que puede amasar, que se puede revolcar, que puede hacer lo que le dé la gana y cuando quiera lo deja, como un trapito de cocina. Ajá. Y qué sorpresa tan grande cuando al regresar se encuentra con que ahora es una persona completamente diferente, esa persona que se quedó. Esa persona que era tan sumisa y que nada más veía por los ojos de esa persona, ya no ve igual. Y esa persona, cuando tú le miras a los ojos a esa persona que se quedó, esa otra que se fue, le mira a los ojos a esa persona sumisa y se da cuenta que en su mirada lo que hay es un vacío tremendo. Ya ese amor
ese amor que salía, le salía por los poros, le salía por las orejas, le salía por los ojos, por la boca, por donde tú quieras, le salía amor. Ahora desapareció completamente. Ahí es un hueco, como un árbol viejo que por dentro está hueco. Así queda la persona después de que alguien introspectivamente y sin dolor y sin nada agarra y se va. Vamos a decir así, haciendo la maldad de dejar a la persona botada y tirada. Porque recuerda una cosa, no es lo mismo que yo me quiera ir porque ya yo no quiero la relación, pero nos vamos a ir en los mejores términos. Porque yo tengo derecho a ser feliz. Si yo no soy feliz con esta relación, a mí nadie me puede obligar a que me quede. Pero hay que saber de la manera en que te vas. Eso es lo importante. Lo importante no duele el que te hayas ido, sino de la manera que te fuiste. Entonces, muchísimas veces eso duele más. Y esa persona con el tiempo empieza a reaccionar, empieza a aprender, empieza a escuchar cosas, empieza a escuchar como estos mensajitos, por cierto, de verdad que sí, y empieza a levantar esa dignidad y esos valores, los empieza a levantar. Y cuando esa persona regresa, que seguro en cualquier momento va a regresar, cuando vea que afuera no hay lo mismo, que se va a sentar y resulta que no tiene dónde sentarse, que el sillón no es el pedazo de carne que está ahí sumiso, sino que es un pedazo de piedra, muy diferente, muy diferente. Entonces va a querer retornar y cuando vea que en esa mirada lo que hay es un vacío, que está en todo su cuerpo, por dentro está hueco totalmente, ahí es donde de verdad, que como dicen, ahí es donde Cristo empieza a padecer. Sí, Señor. Entonces ya no es lo mismo. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó. Porque si viene, mira, eso es casi seguro. Hay un buen porcentaje. Yo diría que, para no ser tan exagerada, pues, pongamos un 80%, 75%, pues, ponle tú, de este tipo de personas que se va así, que regresa nuevamente creyendo que van a encontrar lo mismo. Pero cuando encuentran que lo que había era antes un patito feo, energéticamente hablando, y cuando regresan se consiguen con lo que hay es un cisne bellísimo, imponente, que tiene una gran, una bellísima personalidad y unos valores y una dignidad tan grande, esa persona de repente hace así como Chespirito cuando se tomaba la chiquitolina y se pone chiquitico. Se queda impresionado o impresionada de ver de la manera que esa persona ha cambiado. Porque cambias en todos los aspectos, porque hasta el físico te cambia sin tú darte cuenta. Cuando tú empiezas a elevar esos valores y aprovechando que no está. Porque fíjate, muchísimas veces el universo, oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo, el universo te manda muchísimas veces este tipo de pruebas para que despiertes. El universo no va a agarrar y te vas a jamaquear por los hombros, pero sí te va a mandar algo para que tú despiertes y te des cuenta de que es hora de que levantes tus valores, de que los eches a volar. Porque esa sumisión que tenías, o eso de que sí, lo que diga él para que no se me vaya, yo cualquier cosa con tal que no se me vaya, eso no es quererse, eso no es amarse. Entonces el universo te lo manda porque el universo te quiere, tu ser interno está de acuerdo. El universo habla con tu ser interno entre los dos y dicen y hacen un diálogo entre los dos. ¿Qué necesitamos hacer con esta persona? Bueno, vamos a mandarle esto para que esta persona reaccione. Así como se trabaja, no te creas, no te rías, que no es risa, es verdad. Así mismo es. Va a llegar un momento en que empiezas a levantarte porque te das cuenta de lo que te pasó y empiezas poco a poco a reaccionar. Y cuando esa persona llegue, ya tú estás más que listo, más que preparado para la batalla. Entonces ahora vamos a ver a cómo nos toca aquí. Ahora, bueno, ve, entonces ahora tú le dirás, ahora aquí, méteme los dedos en la boca, pues. Vamos a ver, pues. Y ahí es donde la otra persona queda lo que se llama
asustada, abismada, queda petrificada con esa reacción tuya. Ahí es donde venimos ahora a decir, bueno, ahora entonces cuando tú eras feliz y realmente ni lo sabías, no supiste apreciar realmente esta sumisión. Palabra cierta. Lógicamente, sí que te digo algo, la sumisión aquí no valdría. Aquí no vale sumisión, aquí no vale arrodillarse, aquí no vale nada de eso. Aquí lo que vale son los valores y la dignidad. Eso es lo que a esa persona ahora le va a traer. Si es que realmente te interesa, porque realmente un tipo de persona así que se va de esa manera sabiendo que te hace un gran dolor y que no busca la manera de hacerte entender muchísimas cosas, olvídate que esa persona a lo mejor no te conviene, no es para ti. Pero si por lo menos ahora tienes unos valores bien altos y esa persona bastante que va a llorar por ti lo va a lamentar. Eso sí que te lo puedo decir, bastante que te va a recordar por muchísimo tiempo y te va a extrañar, te va a valorar, va a querer nuevamente tener algo contigo y ahora, como tú estás tan alto o alta, estás en esa gran torre, en ese altar tan alto, le va a costar muchísimo subir nuevamente, subir a donde estabas. Tú antes era quien le tenías ese pedestal y no podías ni comunicarte con esa persona porque estaba tan alta, cada vez le subías más el pedestal y tú abajo más chiquito, más chiquita que nunca y esa persona engrandeciéndose, poniéndose cada vez más pavo real, porque fuiste tú quien lo subió. Y a la hora que le dio la gana, te dio 2 patadas por las nalgas y vámonos. Y se fue con el primero o la primera que consiguió, que vio más interesante. ¿Mm? Porque eso es lo que buscan realmente. Mientras más difíciles sean las cosas, es más interesante. Y si tú no le dabas a esa persona la oportunidad siquiera de pensar, olvídate que no eras interesante. Pero para nada, porque le estabas dando todo, como a los niños chiquitos. No los dejabas pensar. Eso es un error garrafal que estamos cometiendo los que nos quedamos de este lado, pues vamos a decirlo así. Entonces, hay que dejar a la persona que también salga de su zona de confort. Ahora esa persona con todas las ganas del mundo vendría a su zona de confort y se dio tremenda estrellada. Te lo juro, mira, de todas las personas. ¿Por qué yo hablo todas estas cosas que hablo? Porque sencillamente yo he tenido muchísimas experiencias con gente que ha venido acá a leerse las cartas y que hemos hablado tanto y hemos sacado tantas conclusiones de tantas cosas. Y he visto y he sabido de historias que sí que te cuento. Yo tendría que contar cualquier cantidad de historias. Historias de verdad terroríficas. Historias de verdad de decir, no puede ser que exista alguien que sea así como, oye, que no tenga compasión. De verdad que sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en este caso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno aprender, ir a la escuelita de la dignidad, como yo siempre digo, a la escuelita realmente de los valores y aprender a valorarse y dignificarse y no rendirle pleitesía a nadie y no ponerse sumiso delante de nadie y no rogarle a nadie ni suplicarle a nadie. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo? Cuando algo no te queda bueno, un pantalón no te queda bueno, tú no te lo pones, porque si no es de tu talla, ¿para qué te lo vas a poner? Entonces, no forces lo que no te queda. Así mismo. Ahora, ahí sí que te dejo eso entonces y vamos a ver ahora que hay, además de todo esto, cómo están esas energías. Vamos a ver qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó. Sí, señor, eso es la gran verdad. Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas. Los arcanos mayores de, vamos a decir, ¿cómo te puedo decir? Alguna advertencia o algún consejo que te puedan dar. Vamos a ver. Empezamos. El consejo, el primer consejo. No guardes para adentro lo que tengas que decir. No acostumbres nunca a la persona de guardarte todo lo que tengas que no te guste. No te tragues lo que no te gusta, ¿vale? No te lo tragues. Tienes que decir lo que sientes, lo que te molesta y lo que no te molesta. Tienes que decirlo.
Porque después de esto, si tú no lo dices, si te da miedo, empieza la sumisión. Otra carta. Vamos a ver. Mira, la justicia divina siempre llega a su momento. Y esto, el dolor que va a sentir esa persona ahora que te ve y siente y sabe que ya no te ama y que ahora te va a empezar a amar, que va a empezar a sentir algo por ti, eso se llama justicia divina. Quiere decir que ya se aplicó y ahorita lo que hay es que estabilizar. Vamos a ver una tercera carta, a ver qué otra cosa te dicen. Un consejo o una advertencia. Mira, esta persona realmente, este tipo de personas así que se van así de esa manera, quizás sin ver lo que dejan atrás de verdad, sabiendo que dejan dolor, es una persona que es un encantador de serpientes donde vaya, una persona que no sabe hacer su magia como debe ser, una persona que la magia le salió bien chueca, bien chimba le salió esta magia, no la sabe hacer. Las mentiras y se contradice con las mentiras, con las verdades. ¿Crees tú que una persona así vale la pena tenerla tú otra vez contigo? Solamente que de verdad haya cambiado. Y de verdad que es duro que una persona cambie tan rápido. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Ustedes lo saben, yo siempre se los he dicho. Entonces, mucho cuidado con eso, mi querido amigo, mi querida amiga. Ahí te estoy dejando yo entonces con esta lectura y vamos a ver entonces qué hay para el próximo video, a ver qué pasa. Qué dolor es amar a alguien que una vez te amó. Vaya que si no es doloroso. Mira, pues he visto más de uno llorando lágrimas, pero de dolor al saber que la pareja que tenían y yo les pregunto, ¿pero por qué lloras tanto así? ¿Por qué te duele tanto? Y dice, lo que más me duele, Carmen, es el hecho de que antes yo la tenía, pero en bandeja de plata, lo que yo quisiera me daba esa persona. Yo hacía con esa persona lo que yo quisiera. Me lo confiesan porque están desesperados o desesperadas. Me confiesan realmente eso. Y ahora veo en su rostro una palidez tan grande, un desamor tan grande. Y yo me imagino cuando yo comparo cuando me amaba. Y ahora que no siente absolutamente nada, me da de todo, me da, no puedo entenderlo, no lo puedo creer. Y así es que se empieza y se empieza y se empieza. Y cuando tú vienes a ver, se volvió a enamorar. ¿Será tarde para recomenzar o qué? No lo sé. Eso lo voy a dejar en manos de ustedes. Así mismo es. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado amigo, amiga. Un besito y cualquier cosa. Si algo te resonó, pues toma ese consejo. Si no, déjalo partir. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.